Bueno, vamos a hablar con la gente de APIME, que ha hecho una encuesta, creo que nacional, por sobre el cuadro de situación que atraviesan las pymes. En este caso, nadie mejor para contárnoslo, como es Roberto Ratti. ¿Qué tal, Ratti? Buena mañana, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien. Un buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo No, están las gracias a ustedes. cosas y qué dice esta encuesta? Que en realidad yo ya la he visto, pero quiero compartirla con los oyentes, ¿no? Mire, viendo el cuadro de situaciones que estábamos pasando con esta doble pandemia, digamos, ¿no? La pandemia sanitaria y la pandemia económica, decidimos a nivel nacional. Usted sabe que nosotros somos una organización nacional que tiene presencia en 11 provincias y en un montón de localidades, y decidimos hacerlo. Contestaron realmente empresarios, 1.355 empresarios de 88 localidades de todo el país, o sea que estamos haciendo un análisis bastante profundo Ujú. de la situación general, tomando los conglomerados más importantes, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca, Mar del Plata, Catamarca, que están viviendo distintas realidades en las distintas fases de la pandemia, con distintas fases que están permitidas con actividades o no. Y realmente, bueno, hemos encontrado algunos datos bastante importantes, ¿no? Y bastante complicados en algunas cosas, A ¿no? ver, por ejemplo. Eh, Nada, por ejemplo, digamos, tenemos un porcentaje muy alto de empresas que están cerradas, el 12% están cerradas. Después tenemos un montón de gente que tiene el 80% de sus deudas con los organismos impositivos, de todo tipo, digamos, ¿no? Sí, sí, Nacional, sí, sí. provincial, municipal. Este, Tuvimos un 45% que ha tenido cheques rechazados. ¿El Este, 45% de las pymes tuvieron cheques rechazados? y claro, ¿qué es lo que pasa con esto? Esto es un tema que es muy común, porque hay que entender cómo funciona la pyme. La pyme funciona fundamentalmente con la venta de cheques, ¿no? Claro. Digamos, yo le vendo a usted un producto, y usted me paga con cheque a 90, Sí, sí, 120 el días. clásico Es, pedal en el rubro. eh, y es así, no hay otra forma, la pyme no se financia de otra manera. Entonces, eso va, se descuenta en el banco, y ahí es donde surge todo este tema de los cheques rechazados, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, no hubo actividad, y cuando entraron todos los cheques, vinieron todos los cheques Y sí. rechazados. Lo único que pudo hacer el gobierno fue sacar una resolución al Banco Central, donde, bueno, no se van a cerrar las cuentas Ujú. y no se van a contabilizar los Claro. cheques sin fondos emitidos, nada más. Y bueno, y después, ahora era contar después qué es lo que qué es lo que uno negocia con el proveedor o con los clientes, para un futuro repago de todo Ujú. eso, ¿no? Es decir, que encontrar una pyme que no esté endeudada en este momento es como buscar una aguja en un pajar. Y no, Es no, imposible. Mm. la verdad que no, la verdad que no. Ahora, también consultamos sobre el tema de el acceso a los créditos y la ayuda del Estado. El 80% solicitó la ayuda estatal, y después hay un 55% que tuvo el beneficio del programa ATP, digamos, ¿no? Que es el de pago de sueldos. Este, Después hay un porcentaje importante que lo solicitó en los bancos, que con el crédito en la tasa del 24%. Y bueno, algunos, no son muy pocos los que
tuvieron rechazo por ese problema. Ujú. Y como conclusión, ¿cuáles son los problemas que avisoran a futuro, no? Bueno. Por supuesto que el levantamiento de la pandemia el levantamiento de la cuarentena es lo más importante Es que clave. necesita, ¿no? Que es clave. Los problemas es el tema de la reactivación del consumo y los retrasos en la cadena de pago, digamos, Ujú. ¿no? Bien. Después vienen otros problemas hay una escasez de insumos, aquellas empresas que ya empezaron a trabajar, porque lo que sucede es eso, ¿no? Digamos, hay los insumos más importantes, no se los están entregando porque tienen miedo a esta cadena de pago, digamos, ¿no? Esta ruptura de la cadena de pago. Correcto. Entonces, están entregando en unas condiciones que son imposibles de comprar. Ujú. Eh, eh, bueno, Cuando usted hablaba hace un ratito de 12% de pymes que están paradas, cerradas, ¿se refiere a las actividades que todavía no han sido autorizadas para operar o pymes que han claro, bajado claro. sus persianas? No. Viene que todavía no han sido autorizadas a pagar. Ujú. Después tenemos un porcentaje muy alto de empresas que han decidido cerrar, ¿sí? Ese número todavía no lo tenemos reflejado, es muy difícil porque, como muchas veces lo hemos hablado, Claudio, usted y yo, hay muchas que pasan de una etapa de dejar de operar a operar en negro y después de ahí pasan al cierre Claro, definitivo, digamos, ¿no? correcto. Y bueno, se nota mucho en el rubro comercial fundamentalmente, porque hay muchas pymes, fundamentalmente en el ámbito del AMBA, de Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que han cerrado los negocios, ¿no? Tenemos un Ujú. registro de comercios cerrados en un número muy importante. Si hablamos de suspensiones de puestos de trabajo, de despidos, ¿qué pudieron, digamos, relevar? En la pyme no hay eso, no se da eso porque hay un margen muy chico de posibilidades. Usted imagínese que la cantidad de pymes que nosotros relevamos, el 80% tiene menos de 10 empleados, ¿sí? Entonces, acompañan, digamos, al trabajador desde hace muchísimos años y el trabajador acompaña al empresario y es muy difícil el tema de la suspensión. Sí se da en las grandes, ¿no? Que eso nosotros no llegamos a revelar porque no es nuestra base de contacto. Lo que sí vemos es dificultad a la hora de pagar los sueldos y ahora hay una seria preocupación con el tema del aguinaldo. Pero estamos esperando, hay muchas conversaciones con el gobierno para que extienda el ATP que estuvieron pagando ahora para poder pagar el aguinaldo. Ujú. Pero Bien. no se está hablando todavía de suspensiones. Lo que sí es, digamos, la historia de siempre. La pyme cierra con los trabajadores adentro, digamos, ¿no? Eso lamentablemente es así. Por último, ¿alguna luz de esperanza al final del túnel, siempre y cuando no sea un tren? Eh, sí. A ver, volvemos a insistir sobre el tema de las dos pandemias, digamos. La gran preocupación que tenemos es el tema de la salud de la población, mucho más dado aquí en el ámbito del AMBA. Se había empezado, no se olvide que nosotros veníamos de 4 años de un golpe muy fuerte, se había empezado a repuntar un poquito y realmente esto de la pandemia nos ha golpeado muchísimo. Así que lo que esperamos, todos, absolutamente todos creo,
que esto se solucione cuanto antes por la salud de todos, digamos, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí ver qué es lo que podemos llegar a hacer y cómo hacemos para reconstruir. Nos queda la esperanza de que vemos que por lo menos ahora tenemos un Estado que está presente y está pendiente de todo lo que está sucediendo con la población, ¿no? Muy bien, Roberto Ratti, gerente de APIME. Ratti, que siga usted bien, y como siempre, gracias por su gentileza. Por favor, gracias a ustedes y un saludo a toda su audiencia.